Ya estamos a un minuto para comenzar, ¿vale? Ya únicamente que me avisen que ya estamos transmitiendo en nuestras redes sociales y comenzamos. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nos acompaña el doctor Marco Alfredo Cifuentes y pues es un honor tenerlo aquí con nosotros, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues compartir su conocimiento con nosotros los jóvenes que pues yo creo que todos estamos ansiosos de que comparta su conocimiento. Bueno, pues daré una breve semblanza del doctor. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Civil y Derecho Laboral, maestro en Derecho, tiene un doctorado en Educación y con estudios de doctorado en Derecho Penal. Además se encuentra cursando el cuarto cuatrimestre de la maestría en Administración Pública en la Universidad Tecnológica de México y el primer cuatrimestre del doctorado en Derecho Procesal. Actualmente es titular del Centro de Protección de Derechos a Niñas, Niños y Adolescentes de la Procuraduría Municipal de Protección de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Se desempeñó como subdirector de promoción de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Ocupó el cargo de subdirector jurídico del Sistema Nacional del DIF, así como el cargo de subdirector jurídico del Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde también fungió como segundo vocal de la Junta de Gobierno del Sistema Municipal DIF de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Sistema en el que desempeñó anteriormente el cargo de coordinador jurídico de la entonces Procuraduría del Menor y de la Familia. Se desempeñó como jefe de Relaciones Laborales, jefe de Ejecución Fiscal y secretario particular de la Dirección General en Operagua, Izcalli, OPDM. En el ámbito privado, es socio de una firma jurídica en la que se patrocinan juicios en materia laboral, civil, familiar y administrativo, lo que le permite ser consultor jurídico externo de diversas empresas. En la docencia, desde el año 2014 y hasta la fecha, es maestro titular de asignatura en la Universidad Tecnológica de México, Campus Atizapán, en donde ha recibido el reconocimiento de excelencia académica en los años 2017 y 2018, así como de la Escuela Bancaria y Comercial. Ha sido, desde el año 2009, académico por asignatura en las universidades UTG, Universidad del Valle de México, CCHUC, UCP, UPEM, UTC y ETAC. Bueno, pues no sé si guste comenzar, doctor. Buenas tardes a todos, a todos los asistentes, y antes de comenzar, agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Juvenil Interuniversitario por esta oportunidad de dirigirme a ustedes y platicar un poco con respecto a lo que son los derechos humanos y la importancia que tienen en el ámbito del comercio, que es
algo en lo que a veces no nos detenemos a pensar y que por eso considero que es un tema de mucha relevancia, es un tema en debate al día de hoy, es un tema que desafortunadamente en nuestro país va tarde con respecto de otros estados internacionales, pero que la buena noticia es que nos encontramos en el camino. Gracias, Gabriel, por ser el vínculo para la invitación y para estar con ustedes el día de hoy. De verdad que estoy muy agradecido y me siento muy afortunado por tener estos minutos para platicar con ustedes. Entrando ya en el tema, podemos señalar, y seguramente lo han estado platicando en estos días que lleva la sesión o los foros que han tenido la oportunidad de presenciar, los derechos humanos comienzan como una figura a través de la cual se va a proteger de manera completa al ser humano, entendiendo en primer lugar la parte de su dignidad, sin perder de vista obviamente los demás derechos, la vida, la libertad, etcétera. Pero a mí en lo personal me parece que el derecho humano más importante que tenemos es el derecho a la dignidad, y justamente nace en la parte de la Declaración de los Derechos del Hombre y posteriormente en la Declaración Universal, el entender esta parte de los derechos humanos como una cuestión de dignidad o de protección a la dignidad de la persona y que nunca más se volvieran a cometer los actos que dieron origen a su creación. Entender que los derechos humanos, y conforme insisto, lo que han venido platicando, son derechos universales que son inherentes a todas las personas por el simple hecho de serlo, que se encuentran todos los derechos humanos interrelacionados, que son interdependientes, pero que también son indivisibles, lo cual nos dice que no podemos entender el respeto de un derecho humano si no respetamos todos los demás. Si se violenta un derecho humano a una persona, se le están violentando todos sus derechos humanos, porque la consecuencia directa justamente es esa violación de forma indirecta o transversal, vamos a señalarlo así. Señalarles que al día de hoy, los derechos humanos reconocidos de manera formal son aquellos que se contienen tanto en los tratados internacionales como en las propias constituciones de los estados que lo han reconocido. En un primer momento vamos a encontrar justamente que es en la Constitución y en los tratados donde se encuentran enlistados o mencionados cuáles van a ser aquellos derechos humanos que se tienen que respetar de forma mínima a las personas. Si bien es cierto, esto se hace de forma escrita, vamos a llamarlo así, o atendiendo lo que nosotros conocemos como el derecho objetivo, la objetivización del derecho, encontramos esos derechos. Sin embargo, el simple hecho de ser personas nos reconoce una serie de derechos humanos adicionales. Cabe también señalar que la discusión al respecto del tema que nos ocupa hoy es porque en un primer momento los derechos humanos surgen a efecto de proteger a las personas con respecto de los actos de autoridad. Es decir, que los derechos humanos se entienden reconocidos a las personas como una limitante a la actuación del Estado para que no vulnere con su actuar justamente esos derechos. Y entonces la discusión está ahí, porque a veces encontramos que son las personas, vamos a decirlo, las personas comunes, las que están a nuestro mismo nivel, ciudadanos, que se encuentran violentando, y lo voy a entrecomillar, se encuentran violentando los derechos humanos. Pero cuando accedemos a una asesoría a la Comisión Nacional, cuando vamos con algún abogado, la primera respuesta que obtenemos es que los derechos humanos única y exclusivamente tienen que ser observados y cumplimentados por la autoridad. Y es aquí donde entra desde el año 2011 una nueva disposición de la Organización de las Naciones Unidas. Como un breve antecedente les puedo señalar que desde los años 70 en el seno de las Naciones Unidas empieza justamente la discusión con respecto de que en las empresas, en el ejercicio del comercio, se tendría que regular lo relativo a los derechos humanos, establecer los principios, establecer reglas, establecer lineamientos que permitieran exigir a las empresas el cumplimiento y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, estamos hablando
de 41 años que pasan sin que se logren fijar objetivos claros, sin lograr esta parte de los principios, lineamientos ni reglas, y que nos lleva a que hasta el año 2011 en las Naciones Unidas se emiten los principios rectores de los derechos humanos en las empresas. Pero sí quiero hacer notar que, si bien es cierto, estos principios se recogen en el 2011, es hasta el año 2019 en el que México emite el primer documento importante en el que reconoce justamente la observancia de esos principios. No quiero decir que en algún momento no se hayan respetado esos derechos o que México no los haya observado. Sin embargo, no tomó las acciones pertinentes para llevar a cabo el cumplimiento total a esta parte de los principios. No podemos perder de vista tampoco que, al ser un instrumento internacional en el que no reúne los requisitos de un tratado internacional, esta parte de los principios, lo cierto es que el Estado mexicano sí está obligado a tomarlo en consideración, atendiendo la fuente de la cual emanan estos principios rectores. Les repito, es hasta el año 2019, el año pasado, cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite el 1 de junio una recomendación general en la cual establece todo lo relativo a la observancia y el respeto de los derechos humanos en las empresas. Y creo que a partir de ese momento, del 1 de julio, comienza una nueva era en la esfera comercial de nuestro país, o al menos eso esperamos en la estricta observancia de lo que son los derechos humanos. De manera desafortunada, pudiéramos decir que a un año de la emisión de esta recomendación, hay muchas empresas que no la han tomado en serio, no la han aplicado, y lo que es peor aún, ni siquiera conocen su expedición. Y aquí yo les dejaría a su consideración el darle una leída a la recomendación general que establece las nuevas bases, que establece recomendaciones a la Secretaría de Gobernación, a la Presidencia de la República, al Congreso de la Unión, a la Secretaría de Economía, a efecto de que se tomen nuevas medidas a efecto de ser respetados los derechos humanos dentro de las empresas. ¿Por qué me estoy enfocando a este tema? Porque, si bien es cierto, nos hablan de derechos humanos en el comercio, no podemos dejar de lado que quienes ejercen el comercio de manera principal son las empresas, y que si bien es cierto, vamos a encontrar comerciantes, personas físicas, los grandes ejercicios del comercio se llevan a cabo por las empresas, y en muchas de las ocasiones por empresas transnacionales, que justamente como les comentaba hace unos momentos, es lo que lleva o lo que inicia la discusión en los años 70 con respecto a cuál era el impacto que estaban generando estas empresas en los lugares o en las comunidades en las cuales se instalaban. La parte de los derechos humanos relacionados con la empresa y con el comercio los tenemos que analizar a partir de un derecho humano en particular. Se ha reconocido el derecho humano al desarrollo. El derecho humano al desarrollo lo tenemos que entender bajo dos ámbitos distintos. El desarrollo que debe de tener la sociedad en la cual me desenvuelvo, la comunidad a la cual pertenezco, en el sentido de que tiene que evolucionar en un nivel económico, en mejorar las condiciones de vida que se tengan. Pero también este derecho humano al desarrollo implica de manera muy interesante, como se contempló en los trabajos de la Organización de las Naciones Unidas, que no solamente tiene que ver el desarrollo de la persona desde un aspecto económico, sino desde un aspecto personal, desde todo el entorno que genera en él el poder llevar a cabo las distintas actividades comerciales. Por lo tanto, el comercio va a impactar en una persona tanto de forma positiva como de forma negativa. Y ahí es donde entra el respeto, la observancia de los derechos humanos. ¿De qué forma puede el comercio impactar de forma positiva a las personas? Lo tenemos en un primer momento, en un primer acercamiento, con la posibilidad que tienen las personas de acceder a un empleo. Ese es el principal. El mecanismo bajo el cual vamos a lograr como personas
obtener todos los satisfactores necesarios para nuestra vida es justamente a través del trabajo. Y entonces, la primera forma que otorga el comercio a las personas para poder desarrollarse es crear las fuentes de empleo. Y con esto, conforme lo que estamos diciendo, es lograr el mejoramiento de la calidad de vida de cada una de las personas, y eso nos lleva justamente a lograr el derecho al desarrollo, de lo que nos hablan los derechos humanos, la Carta Universal y la Carta Regional. Pero también, como lo estamos mencionando, puede impactar de forma negativa el comercio en los derechos humanos, y esto se hace una vez más en un primer momento violentando la dignidad de los trabajadores. Se han hecho distintos estudios, inclusive se reflejan en los trabajos de la ONU, a través de la cual se presentan los principios de los derechos humanos y las empresas. Lo retoma la Comisión Nacional de Derechos Humanos de nuestro país, y se establece que el principal derecho humano que se vulnera a través del comercio y a través de las empresas es justamente la dignidad de los trabajadores, porque es en el seno de la fuente de trabajo donde se hace menos al trabajador. Y no solamente se entiende que la dignidad se atenta cuando le hablo feo. Al día de hoy, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 5, señala que un trabajo digno y decente es aquel que respeta la dignidad de la persona, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de las prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, al momento que una empresa no cumple con el pago de los salarios, no cumple con el pago de las prestaciones, está atentando contra la dignidad de la persona y en consecuencia contra sus derechos humanos. Pero también se ha entendido que las empresas violentan derechos humanos no solamente para con sus trabajadores, sino para con sus clientes, para con sus proveedores e inclusive hacia la comunidad en la que se instalan. Aquí pudiéramos poner el ejemplo de aquellas empresas que se instalan en alguna comunidad, y de manera desafortunada lo tenemos en varios lugares de nuestro país, que últimamente también han sido noticia, como aquella planta cervecera que pretende instalarse, pero que pretende tomar a su vez parte del agua de la comunidad, y con eso se violentan los derechos humanos de esa comunidad. Ahí tenemos un ejemplo de un impacto negativo, de un ejercicio comercial con respecto a todas las personas. Pero también lo vamos a encontrar, como les decía, a partir del cliente. Al momento, y yo creo que todos hemos conocido de manera desafortunada casos en los que las empresas no permiten el acceso al lugar a cierta persona atendiendo su condición. Ahí encontramos ese ejemplo de una violación a derechos humanos por discriminación que están llevando a cabo estas empresas. Por lo tanto, fue necesario empezar a discutir y emitir estos principios rectores del reconocimiento de los derechos humanos por parte de las empresas. Y yo les decía hace unos momentos, los derechos humanos surgen como una medida limitante hacia el Estado, pero que al día de hoy, a través de estos principios rectores y a partir de la recomendación general número 37 que emite la CNDH el año pasado, se entiende que las empresas actualmente son nuevos sujetos obligados a la observancia de los derechos humanos. Se han identificado en este aspecto las distintas formas en que las empresas pueden violentar los derechos humanos. Y se tiene que las empresas pueden violentar a partir de sus propias acciones, todo aquello que realicen. Ya pusimos el ejemplo de aquel lugar en el que se discrimina al cliente, pero también se puede dar por un no hacer de la empresa, es decir, por algo que no está cumpliendo. Y esto se está viendo a nivel macro, en el sentido de que al día de hoy las grandes empresas van a tener una gran responsabilidad de obligar a todas sus empresas filiales, a todos sus proveedores y a todos sus clientes a cumplir con una declaración de respeto a los derechos humanos. Con esto se busca generar una cadena productiva de valor y de reconocimiento a los derechos humanos. Y a la par de esto, señalar que se están creando, a partir de señalar a las empresas como nuevos sujetos obligados en materia de derechos humanos,
nos estamos separando de encontrar al Estado como único y exclusivo responsable del respeto a los derechos humanos. Ahora son sujetos privados, son las empresas las que deben de llevar a cabo los mecanismos necesarios para el respeto a los derechos humanos en todos sus aspectos o en todo su ámbito. Lo encontramos desde el aspecto interno, lo encontramos en el aspecto externo, en su relación con otros proveedores, con otros clientes, pero también en la medida en que las empresas van a estar obligadas a fomentar el respeto a los derechos humanos. Los principios rectores y la recomendación de las que les estoy platicando buscan lograr o concretar algo que la CNH ha denominado un trinomio perfecto. Entendemos que la función principal de la empresa es generar los recursos necesarios, los recursos económicos, la ganancia, el lucro, porque para eso están, para eso existen, esa es su naturaleza de ser, ¿ok? Pero deben de entender las empresas y debemos de entender todos, también aquí hago el paréntesis como sociedad, que estamos obligados al respeto de los derechos humanos, que tenemos que observar los derechos humanos de todas las personas y que las empresas dejen de considerar el cumplimiento, la observancia de los derechos humanos como un riesgo empresarial. Por el contrario, se ha establecido que el hecho de que una empresa cumpla o observe los derechos humanos provocará un impacto positivo en la sociedad. Imagínense ustedes una empresa que se declara socialmente responsable, además, que se declara obligada o en cumplimiento y respeto a los derechos humanos. ¿Qué es lo que vende hacia su cliente? El cliente empieza a tener mayor empatía con esta y empieza a generar ese impacto positivo de que me uno a ciertas empresas o compro ciertos productos de las empresas porque son respetuosos de los derechos humanos. Entonces, este es el objetivo que está trazando la Comisión Nacional, pero también la ONU a través de estos principios rectores y que, insisto, será fundamental que en nuestro estado empecemos a observar, y ustedes como jóvenes que se están incorporando, se van a incorporar al ejercicio profesional, tendrán que observar todas estas directrices que a veces a los que somos más grandes o los que nos anteceden les cuesta un poco más de trabajo el entender esta cultura del respeto a los derechos humanos. El objetivo el día de hoy es que se establezca la cultura empresarial de respeto a los derechos humanos a través de cada una de las empresas y que no importa el tamaño que tengan estas empresas, se tiene que cumplir. ¿Cuáles van a ser los derechos humanos que pudieran ser afectados por los derechos humanos, además del derecho humano al desarrollo? Pues la respuesta es muy sencilla. Absolutamente todos los derechos humanos pueden ser vulnerados por las empresas, como ya lo platicamos, con el simple hecho de tener su actividad o por el simple hecho de ser omiso en exigir ciertas actuaciones por parte de sus clientes, de sus proveedores o incluso de la propia organización. Y aquí hago un pequeño paréntesis en el sentido de que la ONU y la CNH han determinado que inclusive el llevar a cabo acciones corruptas por parte de las empresas vulnera los derechos humanos porque se da una inobservancia justamente a los derechos irrestrictos que tenemos como personas. Imagínense una empresa que consigue una licencia de funcionamiento, un permiso de construcción, un permiso de explotación de agua, una concesión minera, y que lo hace a través de una cuestión de corrupción. Se vulneran de manera indirecta los derechos humanos de las personas, de la comunidad que va a resultar afectada del inicio de las operaciones. Pero, ¿qué otros derechos humanos pudiéramos considerar que están siendo violentados o que pudieran ser violentados? El derecho a la no discriminación, el derecho a un medio ambiente adecuado, en los ejemplos que les he platicado, el derecho a la dignidad y a recibir un trato digno por parte de la empresa, ya sea que me trate como patrón o ya sea que me trate como un proveedor de servicios, el derecho a la salud en los aspectos que encontramos
de muchas empresas que sin importarles el medio ambiente arrojan basura, arrojan sus desechos tóxicos al medio ambiente y con eso están generando justamente una afectación total a la salud de la comunidad. Derecho a la educación, ¿cuántas empresas no encontramos que no le dan autorización a sus trabajadores de que vayan a estudiar, de que tengan horarios que les permitan justamente superarse en una cuestión profesional, desde los que están estudiando la educación básica, la educación media, hasta una especialización en algunos trabajadores, se violenta ese derecho a la educación. El derecho a la propiedad, volvemos al tema de la corrupción. Imaginemos que una empresa coadyuve con el Estado para expropiar tierra a efecto de establecer una empresa pública o privada y con ello privar de la propiedad a los propios miembros de la comunidad en total contravención a sus derechos humanos. El derecho a la vivienda. Imaginemos aquí una empresa que no cumple con inscribir a los trabajadores al Infonavit, ¿no? Que es en algunos casos de manera desafortunada el único medio que tiene una persona para acceder a una vivienda digna. Y entonces al momento en que no se cumple con esas obligaciones patronales, unas obligaciones de carácter social, no se está irrespetando ese derecho humano a la vivienda. El derecho a la libertad de reunión, el derecho a la libertad de asociación sindical, que son derechos que están de moda, lo voy a decir así, desde el año pasado en que se aprobó el convenio 87 de la OIT en nuestro país, después de 40 años de haber sido suscrito por nuestro país. Apenas el año anterior se ratificó por parte del Senado de la República, pero imagínense esos trabajadores que son coaccionados para no sindicalizarse, para no participar en los actos del sindicato, se les está afectando de manera total ese derecho humano a la asociación o la libertad de asociación. De manera muy desafortunada, y se los comento con cierto conocimiento, el derecho humano a la protección al trabajo infantil. ¿Cuántas empresas abusan de las condiciones precarias de la familia para tener trabajando a menores de edad? Ojalá se cumpliera con esta parte que establece la ley de que solamente a partir de los 16 y siempre y cuando los niños o los adolescentes se encuentren trabajando, lo cual de manera, insisto, muy desafortunada en muchas partes de nuestro país observamos empresas en las que se está llevando a cabo el trabajo infantil, a pesar de que eso está prohibido por la Ley Federal del Trabajo, que nuestro país ha suscrito diversos tratados internacionales en la materia con la finalidad de erradicar este trabajo infantil, pero se sigue dando. Y algo muy triste es lo que vemos inclusive hasta en nuestra comunidad, ¿no? Seguramente ustedes han visto en los semáforos a niños vendiendo chicles, a niños jugando a hacer malabares, pero eso es un trabajo y es una manera en la que se están violentando los derechos humanos por la falta de acceso a las oportunidades, en este caso de forma indirecta, de los padres que no pueden obtener un trabajo y que la consecuencia es poner a trabajar a sus hijos, violentando con ello los derechos humanos no solamente de los niños, sino de los padres. Pero vemos cómo se impacta de manera importante estas acciones en nuestra comunidad. Y por último, pudiéramos hablar la afectación que sufren ciertas comunidades indígenas en nuestro país. Basta con ver qué está sucediendo con la comunidad yaqui, que ha pegado en la parte comercial y la única forma de ser escuchados ha sido estableciendo obstáculos en las vías del tren para que no se lleve a cabo la actividad comercial, pero lo hacen como un reclamo a las afectaciones de sus derechos humanos, a su comunidad, a la afectación a sus tierras, a la afectación a sus recursos naturales. Entrando un poquito más en esta parte de lo que ha sido los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, y como ya se los había comentado, es hasta el mes de junio del año 2011 cuando por fin se emiten, y ahí les insisto, 41 años después de iniciada la discusión en el ámbito internacional, se aterrizan estos principios rectores que nos establecen las condiciones mínimas bajo las cuales se tienen que cumplir con los derechos humanos. En estos principios rectores quiero comentarles que se establecen las responsabilidades que a partir de ese momento van a tener tanto el Estado como las empresas. Por el Estado vamos a encontrar
la obligación de proteger, de respetar y de remediar las afectaciones a los derechos humanos. Si nosotros acudimos a la lectura del artículo 1 constitucional, ahí encontramos la obligación de toda autoridad del Estado mexicano, sea federal, sea estatal, sea municipal, sea legislativa, sea judicial o sea administrativa, de respetar los derechos humanos y la observancia que deben de tener en su prevención, en su respeto, en su observancia y en su remediación. Pero insisto, a partir de estos principios vamos a encontrar a las empresas como nuevos sujetos. Estas empresas que van a tener que establecer en primer lugar una cultura de prevención de los derechos humanos, una cultura de mitigación, de no repetición y de remediación de vulneración de los derechos humanos. Si bien es cierto, y aquí cabe mencionar algo, si bien es cierto, no hemos llegado hasta el punto en el que una persona privada, como va a ser la empresa, sea responsable directa por violación a derechos humanos, ya tienen una responsabilidad establecida de crear esta cultura de prevención y de remediación, pero una responsabilidad muy importante que se le da al Estado en ese momento es de crear y de dotar de mecanismos suficientes para vigilar y supervisar que en las empresas no se vulneren derechos humanos. Veamos cómo los derechos humanos en esta parte se convierte desde una doble supervisión, la que tiene que cumplir la propia empresa, pero la que tiene que ejecutar el Estado a partir de las distintas instancias creadas ex profeso para eso y darle intervención no solamente a la CNDH ni a los organismos de derechos humanos, sino aquellas dependencias o aquellas instituciones que se encuentran ligadas directamente con una actividad meramente comercial. Estos principios rectores tienen una aplicación universal, atendiendo a que fueron creadas a partir del seno de la Asamblea General de la ONU y que por lo tanto en los sistemas regionales también tenemos que observarlo. La Organización de Estados Americanos lo han observado, tiene intervención la OCDE en una forma de cumplimiento total a estos principios rectores. Estos principios nos van a permitir establecer a su vez ciertas obligaciones específicas que van a encontrar las empresas. Y me voy a meter de manera muy breve a esta parte, intentando cubrir con toda esta situación. La primera obligación que van a encontrar las empresas es justamente el crear los mecanismos de prevención de violación a derechos humanos. Y lo vamos a dividir esta parte en 4 aspectos. El primer aspecto que me parece muy importante es la obligación que tienen las empresas a partir de los principios rectores y más en nuestro país a partir del año pasado, de julio del año pasado, es emitir una declaración empresarial, una declaración corporativa de respeto a los derechos humanos. Esta declaración corporativa, pide la CNDH, se realice desde el más alto nivel directivo de la empresa. Es decir, que tendría que ser el presidente de la corporación, tendría que ser el director general, tendría que ser la persona designada por la asamblea que tenga, quien lleve a cabo esta declaración. Pero de forma muy peculiar, la CNDH nos dice, pero no basta una simple declaración, sino que esa declaración tiene que hacerse pública, tiene que establecerse a través del uso de los distintos canales tecnológicos, a través de las redes sociales que tenga la empresa, a través de prensa escrita, etcétera. El punto es que esa declaración corporativa de respeto a los derechos humanos sea conocida por absolutamente todos. Y aquí regreso tantito a lo que platicábamos hace unos momentos, en el sentido de que el impacto positivo que va a generar en la empresa la producción de esta declaración es que la sociedad, la comunidad en la que se halla, se encuentre más apegada o vea de manera muy positiva esta declaración de derechos humanos. ¿Cómo lo encontramos el día de hoy? Son pocas las empresas, pero que ya lo están observando. Generalmente lo tenemos a través de códigos de ética que han sido creados al interior de las corporaciones y que permiten establecer justamente, si bien es cierto, no de forma
tan expresa el respeto a los derechos humanos al momento en que no permiten la discriminación, al momento en que no permiten la corrupción, en que no permiten cierta cuestión de violencia de género, que no permiten cierto tipo de acciones o de actividades al interior de la empresa en su código de ética, se ha entendido que se ha estado cumplimentando esta parte del respeto a los derechos humanos como esta declaración que nos exige la propia o los propios principios y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. El siguiente punto es que, o el siguiente elemento, es que la empresa cumpla con las obligaciones establecidas en la ley. ¿Cómo va a cumplir la empresa? Se han identificado en el caso del Estado mexicano alrededor de 135 leyes que nos hablan de una cuestión de respeto a los derechos humanos. Esas 135 leyes caen en la parte del derecho mercantil y que por lo tanto rigen a los derechos humanos y al comercio. ¿Cuál es el punto? Que no se establecen de manera clara las obligaciones, no se establecen de manera precisa cuáles van a ser las distintas consecuencias que pudiera tener la empresa por la no realización o la no observancia de estas disposiciones en materia de derechos humanos. Algo que propone la CNDH en este punto es que desde la parte del acta constitutiva de las distintas empresas se genere la declaración de respeto de los derechos humanos. Se establezca desde el aspecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales el respeto a los derechos humanos. Y aquí podemos observar cómo todo va de la mano, cómo todas las obligaciones que tiene una empresa van a caer de manera directa o indirecta en el respeto a lo que serán los derechos humanos. El tercer elemento que nos establece los principios como una obligación a cumplir por parte de la empresa es que deben de contar con un proceso para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas respecto de las violaciones a derechos humanos. Y en este punto vamos a encontrar una serie de obligaciones. La primera, el primer esfuerzo que tiene que hacer la empresa es llevar a cabo el análisis que le permite identificar qué actividades que realiza directa o indirectamente provoca la violación a los derechos humanos. Una vez que identifique cuáles son estas actividades, lo que tiene que hacer es crear mecanismos que le permita prevenir la consecución de estas violaciones. Es decir, que una vez que ya identificó qué tipo de actividad, qué tipo de acción está realizando y que está afectando a alguna persona, tiene que llevar a cabo los mecanismos necesarios para o disminuirlo o eliminar estas causas de vulneración de derechos o de violación a derechos humanos. Quiero aquí nada más rápidamente mencionar que los principios nos dicen, si bien es cierto en algunos casos de manera desafortunada no podrás eliminar el provocar ese daño a los derechos humanos, sí tienes que hacer todo lo necesario para mitigar esas consecuencias negativas. Es decir, dañar lo menos posible los derechos humanos de las personas. Pudiéramos verlo como una cuestión de contradicción en cuanto a la erradicación de la violación a derechos humanos por parte de las empresas, pero se ha entendido que al final de cuentas, si bien es cierto, no puedo eliminarlo de manera total, lo importante es no crear consecuencias tan negativas o tan perjudiciales para la persona. Se tienen que establecer mecanismos de operación de las empresas para identificar en todo momento la manera en que están llevando a cabo la disminución de los riesgos o de las violaciones a los derechos humanos. Pero una vez que ha implementado toda esta parte de identificar, prevenir, mitigar, se establece o recomienda a la Comisión Nacional que de manera anual las empresas hagan pública la información de lo que encontraron. Es decir, qué actividades entienden que pueden vulnerar derechos, qué hicieron para mejorarlo y cuál fue el resultado obtenido a través de una serie de indicadores que le va a permitir llevar a cabo la evaluación. Y en este punto en particular quiero mencionarles que la CNDH formuló la recomendación a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Gobernación a efecto de que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo los indicadores que van a permitir justamente tener en cuenta esta parte de la evaluación del cumplimiento de las propias declaraciones de cumplimiento de derechos humanos que tengan las propias empresas. En la parte
final de estos elementos encontramos las medidas de remediación o de resarcimiento de daños. Un sistema de protección de derechos humanos no serviría de absolutamente nada si no encuentra justamente estos procedimientos. No me sirve entender que se están violentando los derechos humanos si no establezco los mecanismos para solucionarlo. ¿Qué es lo que busca en esta parte los principios y la recomendación? Que al interior de la empresa se tomen las medidas necesarias de resarcimiento de daños. Es decir, que aquella persona que haya sido vulnerada en sus derechos no tenga que acudir a la CNDH, no tenga que acudir a instancias judiciales, sino que a través de los mecanismos que la propia empresa ha implementado, sea esta la que lleve a cabo ese resarcimiento como una forma oportuna, una forma ágil, transparente, sencilla, como lo establecen las características de los principios rectores, que se lleve a cabo el cumplimiento. Y solo para el caso de que, aun y con este procedimiento establecido por la propia empresa, no se logre el resarcimiento de los daños, tendríamos que acudir a las instancias judiciales y no jurisdiccionales de respeto a los derechos humanos, para que en el uso de las facultades y atribuciones que tengan se lleve justamente este resarcimiento. Y por último, quiero mencionarles que estamos hablando aquí de empresas privadas, pero no podemos perder de vista que el Estado también lleva a cabo ciertas actividades empresariales. El ejemplo de ello lo tenemos a través en un ejemplo famoso de Pemex, que lleva a cabo ciertas actividades, es una empresa estatal o paraestatal, y que por lo tanto, en la parte de las obligaciones internacionales que se han asumido, se establece que el Estado en sus empresas tiene que implementar todos los mecanismos que permitan mitigar y disminuir justamente la violación a los derechos humanos, pero también le impone la obligación al Estado de que sus contrataciones administrativas, ya sea de compra, ya sea de arrendamiento, ya sea de servicios, exija que aquellas empresas a las cuales se está contratando cumplan en todo momento con el respeto a los derechos humanos. Y aquí me gustaría insistir en este objetivo que tienen los principios y la recomendación, el crear una cadena de valor de respeto a los derechos humanos en toda la fase productiva del comerciante. Y en todo aquello en lo que el Estado tenga intervención, tendrá que exigir, a partir de esta recomendación número 37, el respeto a los derechos humanos. Se busca así permear en todos los niveles y en todos los ámbitos de la actividad comercial con el respeto a los derechos humanos. No podemos perder de vista que si se lleva a cabo el respeto a los derechos humanos, necesariamente se dará el desarrollo económico del país, atendiendo justamente las directrices que se marquen hasta esos momentos. Si bien es cierto, el Estado tiene que ver por la rectoría económica del país, no puede dejar de lado el respeto a los derechos humanos, y que se tiene que observar desde todos los niveles, desde la esfera pública, la esfera privada y la esfera social. Tenemos un gran compromiso como profesionistas del derecho, porque a partir de esta recomendación número 37, en las empresas se tiene que cumplir con el respeto a los derechos humanos. Y esto vendrá a modificar desde la constitución de la propia empresa hasta la elaboración de las declaraciones corporativas de respeto a los derechos humanos, hasta lograr la cultura de la cadena de valor de respeto a los derechos humanos, y en lo que ya no solamente en la parte de las empresas se tendrá que observar una calidad en el servicio, en el producto, sino una calidad en producto y servicio, más el respeto total a los derechos humanos de empleados, de clientes, de proveedores y de comunidad. Esa es la sinergia que se busca en este punto. Y ya para concluir con mi intervención y dar paso a preguntas y respuestas, si es que las hay, mencionarles que se ha establecido una diferencia clara entre lo que son las responsabilidades sociales empresariales, eso que ustedes seguramente han visto en ciertos distintivos que obtienen en las empresas de ESR, empresas socialmente responsables, que esta es un acto total y completamente volitivo de la empresa.
El ser una empresa socialmente responsable significa que esa empresa ha detectado un interés genuino de la comunidad y busca colaborar con ello. Pero es un acto, insisto, totalmente voluntario en el que a veces lo usan hasta como un gancho mercadológico para hacer clic con el cliente de, mira esa empresa, tenemos un ejemplo Bimbo, ¿no? Que genera justamente ciertas situaciones que detecta en sus consumidores y que ayuda a solucionar esa parte. La característica de una empresa socialmente responsable es que logra un distintivo que la hace una mejor empresa en ese sentido, pero no necesariamente ser una ESR significa ser una empresa responsable de respeto a los derechos humanos. Y este es el objetivo de la recomendación 37 y ese es el objetivo de los principios rectores que ha establecido la ONU, que las empresas sean responsables de respetar los derechos humanos. ESR, acto volitivo, la responsabilidad empresarial de respeto a derechos humanos es una obligación que el día de hoy tienen todas las empresas. Yo los invitaría aquí a generar esta nueva cultura de respeto a los derechos humanos, que entendamos que los derechos humanos son inherentes a todas las personas y que no necesitamos ser una autoridad para respetarlos. El respeto a los derechos humanos se da todo el tiempo en la manera en que tratemos a nuestros iguales y pudiéramos mejorar a partir de ahí o pudiéramos lograr justamente ese derecho humano al desarrollo. Con esto termino mi intervención y si hay alguna duda estoy a sus órdenes. Gracias por su atención, gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues si no tiene ningún inconveniente, procederemos a unas preguntas. Adelante, Gabriel. Ok, bueno. La primera pregunta dice, ¿usted cree que los outsourcings vulneran los derechos humanos de los trabajadores? Mi respuesta sería que como en todo, hay algunos que sí y hay otros que no. Sí señalarles que desde la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2012, se establecieron mayores candados a este régimen de subcontratación. Se establecieron candados en el sentido de establecer responsabilidades compartidas, tanto a la empresa contratista como a la subcontratista, en el sentido de que ambos son solidariamente responsables de las obligaciones laborales de los trabajadores. Si yo voy a subcontratar al trabajador, tengo que percatarme que la empresa outsourcing lleve a cabo o cumpla de manera puntual todos los derechos laborales, incluidos la parte de la seguridad social. Si yo contrato sin esa supervisión, sin percatarme de eso, entonces yo estaré cumpliendo o estaré obligado a cumplir todas esas disposiciones. Son las ventajas de la reforma de 2012 a la Ley Federal del Trabajo. Por ello, pudiera decir que efectivamente hay empresas que dejaron de ver como negocio el outsourcing y podemos observar cómo desde 2012 cayó muchísimo el índice de estas empresas que tenían un marco total de evasión fiscal y de evasión de cumplimiento de obligaciones laborales derivado de estos candados. Hoy vemos pocas empresas, las pocas que hay y en la medida de lo posible cumplen, pero no perdamos de vista que existe vulneración a los derechos de los trabajadores y en consecuencia vulneración a derechos humanos. En la parte de la dignidad, y aquí yo les invitaría a hacer un análisis de lo que establece la Ley Federal del Trabajo, de lo que es el trabajo digno y decente, porque eso nos da un mayor panorama de cómo se violentan los derechos humanos sociales o derechos humanos laborales de cada uno de los trabajadores. Muchas gracias, doctor. Ok, otra pregunta es, ¿considera que ha habido una gran incrementación de vulnerabilidad de derechos humanos con el home office? Y si es así, ¿cuáles considera que han sido los principales? Yo creo que no ha habido esa violación a derechos humanos.
Creo que sí hay una falta de regulación total y comentarles que apenas en el 2018, a finales del 2018, si no mal recuerdo, y todavía el año pasado, estaba en el Congreso la iniciativa para justamente incluir en la Ley Federal del Trabajo la parte del trabajo a distancia. Sin embargo, es algo que al día de hoy no hemos logrado solucionar. Lo más que encontramos son guías en las que la Secretaría del Trabajo establece ciertas recomendaciones para llevar a cabo el trabajo a distancia. Lo más que pudiéramos decir es que no se están respetando los horarios laborales, ¿no? Pero a la par de este no respeto de los horarios laborales, podemos decir que el respeto o la falta de respeto es de las dos partes, ¿no? Porque si el trabajador tiene que empezar a trabajar a las 9, pues ¿por qué no puedo estar en pijama todavía a las 9 y sentarme en la computadora y estar atento a lo que suceda en el correo electrónico y trabajar de esa manera, ¿no? Cuando anteriormente, pues ya a las 7 de la mañana estábamos bañaditos y listos para irnos al trabajo. Entonces, falta una regulación, yo creo que se respetan los derechos humanos a la salud, muy importante, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el que nos permitan permanecer en casa y que podamos llevar a cabo de esta forma nuestra actividad. Estamos en una nueva era en el que ya nos dimos cuenta qué trabajos sí, qué trabajos no, qué trabajadores sí y qué patrones no pueden trabajar a distancia. Lo que falta es una regulación, pero más que una regulación, yo les pudiera decir que creo que esto es un acuerdo de voluntades entre patrón y trabajador, en el que de mejor forma pudiéramos regular esta parte de cómo es que se va a dar la relación y que de verdad yo creo que el punto medular de esto es los horarios. Mientras establezcamos horarios, yo creo que va a ser mejor. Pero eso parte el mucho del trabajador y en muchas de las ocasiones, o en menos de las ocasiones más bien, del propio patrón. Muchas gracias, doctor. Bueno, esta pregunta igual va muy de la mano con la respuesta que nos acaba de compartir. Prácticamente ya la respondió, pero dice, ¿cree que el futuro de los derechos humanos en el ámbito de empresas será una incursión completa a reformar las condiciones laborales para el home office? Yo creo que sí, pero más que eso, a mí me gustaría dejarles a cada uno de ustedes que los derechos humanos tienen que ir más allá de una cuestión laboral. Si bien es cierto, el principal causante de vulneración a derechos humanos es el patrón, también lo es que las empresas actúan de forma poco transparente, de forma corrupta, de forma irreverente en muchas de las ocasiones y que con eso violentan más derechos humanos. Yo les dejaría a su reflexión el que es más grave que una empresa tome los recursos naturales de una comunidad a que violente el horario de trabajo del trabajador, ¿no? En ambos casos hay una vulneración de derechos humanos, pero tenemos que hacer una ponderación de cuáles son los derechos humanos violentados. Yo creo que el gran compromiso de las empresas al día de hoy es justamente el llevar a cabo estas declaraciones corporativas de derechos humanos, pero que no queden en esas declaraciones, sino que vayan más allá en la implementación de los procedimientos que nos establece la ley para lograr la identificación, la prevención, la mitigación y la remediación de los derechos humanos. ¿Cuánto va a costarle a una empresa el remediar una violación a derechos humanos? Y a lo mejor encontrando la respuesta a esa pregunta, pudiéramos hacer la siguiente. Tomando como base lo que le costaría, está dispuesta a implementar la observancia de los derechos humanos en la manera en que nos está estableciendo la recomendación. Entonces, esto es una cuestión desafortunadamente cultural y que tenemos que entrar a una cultura del respeto y a la observancia de los derechos humanos y por eso al final de mi intervención yo les decía que nuestro gran compromiso es respetar los derechos humanos de nuestros iguales, ¿no? Porque a veces estamos muy buenos, estamos muy listos y prestos para exigirle a la autoridad el respeto a nuestros derechos humanos cuando nosotros estamos pisoteando los derechos humanos de los demás. Entonces, eso es lo que yo les quiero dejar. Ustedes como futuros abogados que serán en muchos de los casos de empresa, pues entender esta parte de la cultura de los derechos humanos
e informar inclusive al propio patrón, a la propia empresa, de la existencia de esta recomendación, ¿no? Que es algo que no está visto, no está platicado, que se ve tan lejano los derechos humanos de la propia actividad comercial. Perfecto, perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, otra pregunta dice, ¿considera necesario que la CNDH o la Comisión de Derechos Humanos local abra cursos de capacitación para las empresas? ¿Sí? Es indispensable que tengamos esa concientización, inclusive recordemos que el artículo primero constitucional establece justamente una de las obligaciones en la materia, el promover los derechos humanos. Yo una vez más les hago la invitación a que ingresen a la página de la CNDH, tiene mucha información desde el año pasado de manera muy desafortunada. Desde el año 2011 encontramos 2 o 3 textos nada más con respecto de los principios rectores de los derechos humanos en las empresas, pero de mayor forma, desde el año pasado comenzó esta actividad por parte de la CNDH. Tenemos al día de hoy varios folletos, tenemos varios trabajos, varios informes que ha emitido la CNDH, inclusive la propia recomendación 37 es un trabajo de investigación muy interesante en el que se hizo el estudio de cuántas empresas públicas, cuántas empresas privadas, qué sectores de la industria son aquellos en los que más se vulneran los derechos humanos. Pero yo insisto y agradezco mucho esa pregunta porque el punto va a estar en el hecho de no solamente la promoción que dé la Comisión Nacional o las comisiones estatales, sino el interés que le pongan los empresarios para cumplir con estas determinaciones. Los principios son muy claros, nos dicen quiénes están obligados, todas las empresas, no importa tu tamaño, no importa el sector, no importa la actividad económica a la cual te dediques, todo lo tenemos que hacer. Yo les pudiera decir aquí que entonces, desde la empresa que es una carnicería, una papelería, una farmacia en una comunidad, tendría que llevar a cabo el cumplimiento de estos derechos humanos. Sin embargo, perdónenme la insistencia, pues es una cuestión cultural, pero en ustedes está. Y a veces decimos que ustedes son el futuro, pero yo creo que ya son el presente y que desde ustedes tenemos que fomentar y crear esa cultura de respeto a los derechos humanos. Gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, en otra pregunta dice que ¿en qué consiste el convenio de la OIT? El convenio de la OIT que les mencionaba hace unos momentos es un convenio en el que se establece la libertad de asociación sindical y del ejercicio de ese derecho. Si bien es cierto, ya encontrábamos en nuestro país el derecho a la asociación sindical y el derecho a los trabajadores a participar en estos sindicatos, la realidad es que no se tenían los mecanismos ni los procedimientos para garantizar que todos los trabajadores tuvieran en efecto una participación activa al interior de los sindicatos. Todos conocemos de manera desafortunada la historia de muchos sindicatos muy grandes, muy famosos, poderosos, en los que siempre vemos a los mismos líderes, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de un senador al día de hoy que inclusive acaba de ganar un laudo millonario en contra de la empresa, pero que impedía justamente la participación de los trabajadores al interior de la empresa. Hoy ese convenio nos dice que todos los trabajadores, a través de un procedimiento que tiene que estar establecido en los estatutos, tienen el derecho de participar a través del voto directo, libre y secreto. Además, se establece que se tienen que establecer en las mesas directivas de los sindicatos periodos de tiempo que permitan que todos los trabajadores o la mayoría de ellos puedan acceder a esos cargos de dirección en los sindicatos. Entonces, ya hay una actividad real, una actividad sindical real al interior del sindicato. De eso trata, en términos obviamente muy generales, el sindicato, el convenio. Y a la par de esto, quiero comentarles que estos principios de ese convenio que les menciono ya fueron incluidos en la Ley Federal del Trabajo en la reforma del 1 de mayo del año pasado. Entonces ya tenemos ese derecho incluido tanto en el Tratado Internacional como en la Ley Federal del Trabajo.
Muchas gracias, doctor. Y bueno, por último, tenemos una pregunta de Leonel Díaz, aunque no sé si, creo que no fue muy específica, pero dice, ¿qué sanción tendría la empresa si no cumple con esos requisitos de informar? Es una excelente pregunta y mi respuesta es que hasta este momento nada pasaría. Recordemos que las recomendaciones de la CNDH, atendiendo lo que establece la Constitución, son recomendaciones no vinculativas, es decir, son recomendaciones no obligatorias. Basta con que yo diga, pues sí, está muy bien tu recomendación, pero no la voy a seguir, y con eso la autoridad, en este caso, estaría exenta de dar cumplimiento a esta recomendación. En la parte de las empresas, justamente el problema se encuentra en el que no tenemos claramente definidas las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos y por lo tanto no hay una consecuencia jurídica en contra de la empresa. Desafortunadamente caemos una vez más en que es un acto volitivo de la empresa, una cuestión cultural, y que mientras no existan los mecanismos legales suficientes, no lo vamos a lograr, ¿ok? De manera desafortunada traemos también que muchas empresas transnacionales tienen procedimientos o tienen actividades superiores a lo que la legislación mexicana establece, porque en otros países tienen lineamientos más estrictos y ya llegan con esos lineamientos a nuestro país. Pero no pasaría nada. Es una cuestión volitiva totalmente. Hasta estos momentos. Bueno, pues sin nada más que agregar, muchísimas gracias nuevamente, doctor, por haber aceptado la invitación y por haber, pues, dado esta ponencia que fue, pues, muy, muy buena. Fue un honor tenerlo aquí y espero que nos podamos volver a encontrar en eventos futuros y pueda volver a aceptar nuestra invitación. Claro que sí, Gabriel. Muchas gracias a ti, gracias al Parlamento, gracias a todas y todos los que nos escucharon. De verdad que para mí es un gusto poder exponer un poco de estos temas que a veces están, o que dejamos de lado, como se los mencionaba. Y para mí será un honor estar con ustedes la próxima vez que me inviten. Será un verdadero gusto. Muchísimas gracias, doctor, y pues nos vemos en un rato en clase. De igual forma, me gustaría ceder la palabra a mi compañera Blanca, que tiene algo que informarles. Hola a todos, pues igual agradecer la participación del doctor y recordarles que tenemos abierto el taller Conócete a ti. Antes de conocer a alguien más, les recordamos que este es un taller no exclusivo para mujeres, pueden participar hombres. Va a ser dado por especialistas, por uno de nuestros ponentes anteriores, que es Eric, y por la maestra Cintia y la participación sorpresa de otro ponente. Los invitamos a que realmente tomen este pequeño taller que consiste en 8 sesiones de aproximadamente 80 minutos con intervalos de descanso para que aprendan acerca de cómo gozar su sexualidad libremente y con mucha responsabilidad. Muchas gracias, Gabo. No, de qué, Blanca, y pues bueno, esto fue todo por hoy. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos transmiten por redes sociales y por aquí por Zoom. Muchas gracias.